Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Muy buenas noches, estimados camaradas, amigos, simpatizantes de las diversas organizaciones como el Partido Comunista de México, el Partido Comunista del Ecuador y del Partido Comunista Peruano. Aquí nos encontramos justo a los 130 años del natalicio del camarada Ho Chi Minh, un líder y estratega político-militar del Partido Comunista de Vietnam, un marxista-leninista convencido, uno de los referentes de la lucha popular, de la lucha de los pueblos en el mundo. Y obviamente durante el siglo XX marcó hito en la historia y obviamente muchos podrán hablarnos de aquello. Aquí nos encontramos con tres dirigentes nacionales de los respectivos partidos comunistas, ¿no? El camarada Pavel Blanco, él es primer secretario del Partido Comunista de México. El camarada Winston Alarcón, secretario general del Partido Comunista del Ecuador. El camarada Roberto Sánchez, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Peruano. Este espacio se lo hace con la intención, este espacio es iniciativa de los tres partidos y el objetivo de esto es generar el debate, el análisis, la reflexión de los comunistas, de los marxistas-leninistas en la región. Así que en este momento vamos a dar paso al camarada Pavel Blanco, quien va a iniciar, al camarada Pavel Blanco, que va a iniciar con la intervención de esta conferencia sobre los 130 años de Ho Chi Minh. Camarada Pavel Blanco. Muchas gracias, camarada Eduardo. En primer lugar, un saludo muy fraternal al camarada Winston y a todos los camaradas del Partido Comunista del Ecuador y de la Juventud Comunista del Ecuador. De la misma manera, un abrazo fraterno al camarada Roberto del Partido Comunista Peruano. Un saludo a todos los camaradas, un partido con el que estamos desarrollando una estrecha relación, lo mismo que a los camaradas de la Juventud Comunista Peruana. Queremos agradecer en nombre del Comité Central del Partido Comunista de México esta valiosa iniciativa del Partido Comunista del Ecuador, de su periódico El Pueblo, para conmemorar los 130 años del natalicio de un gran comunista. La vida y la obra de Ho Chi Minh son un paradigma de la época de la Revolución Socialista, inaugurada con el triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre de 1917. El triunfo del socialismo, la conquista del poder obrero, abrió una época de transición histórica del capitalismo al socialismo que continúa a pesar del proceso contrarrevolucionario de los años 90, a pesar del triunfo temporal de la contrarrevolución capitalista. La época de revolución social como tal se mantiene. Esta época de revolución social, el triunfo, la constatación de que en la Unión Soviética se estaba construyendo una nueva sociedad, el mundo nuevo, inspiró a los pueblos del mundo a la lucha por sus objetivos inmediatos e históricos. Es en este contexto cuando un joven proletario, emigrante, que había tenido que abandonar su país para buscar trabajo y mejores oportunidades en Francia, la metrópoli de donde se imponía el colonialismo contra los pueblos de su región, no solo de Vietnam, sino de toda la Indochina. Un joven que es consciente de que su pueblo, sus pueblos tienen que conquistar la independencia y liberarse de la opresión colonial, encuentra en el leninismo y en la Gran Revolución de Octubre un camino para la libertad para obtener la libertad de su pueblo. Es muy importante como Ho Chi Minh, en un texto paradigmático que es Mi Camino al Leninismo, cuenta cómo él, al participar como delegado en el Congreso de Tours, por cierto, congreso que en los próximos meses cumplirá un siglo de haberse realizado, y que es un congreso muy importante porque muestra la lucha dentro de un partido
socialdemócrata de la Segunda Internacional y cómo la mayoría obrera de los delegados de este Congreso deciden transformar al Partido Socialista en el Partido Comunista de Francia, en la sección de la tercera sección francesa de la Internacional Comunista. Ho Chi Minh participa en este Congreso y hace una denuncia, una polémica muy fuerte para con aquellas tendencias oportunistas de la socialdemocracia que no consideraban la lucha de los pueblos coloniales como algo fundamental. En su intervención, Ho Chi Minh apela a que la decisión de transformar el Partido Socialista en Partido Comunista y adherirse a las tesis de la Tercera Internacional muestra un camino cierto para la lucha de los pueblos en contra de la opresión colonial. Ho Chi Minh, como militante del Partido Comunista de Francia, se eslabona a las tareas de la Internacional Comunista. La Internacional Comunista, entre sus objetivos, además de contribuir a la defensa del marxismo, a su enriquecimiento ya como con la teoría de Lenin como marxismo-leninismo, ha contribuido a la formación de partidos comunistas en prácticamente todo el mundo, destacando cuadros, movilizando recursos, haciendo una impresionante epopeya que permite que hoy prácticamente en todos los países haya partidos comunistas, partidos marxistas-leninistas que están en la lucha de clases participando para que los pueblos obtengan su liberación. Bueno, Ho Chi Minh se inscribe en este contexto, ¿no? Su participación muy clara y comprendiendo que la lucha contra el colonialismo está indisolublemente asociada a la lucha por el socialismo y entendiendo que el Partido Comunista es la fuerza de vanguardia para los intereses de la clase obrera por la revolución, pero también para los intereses de los pueblos oprimidos para su liberación del colonialismo, contribuye a la fundación del Partido Comunista de Indochina, del que se desprendería pues otros partidos comunistas en toda la península, pero fundamentalmente el Partido Comunista de Vietnam. Ho Chi Minh, como se decía en algún momento Mayakovsky, ¿no? Si la vida de Lenin es indisoluble de la vida del Partido Comunista de la Unión Soviética, igualmente la vida de Ho Chi Minh está asociada al movimiento comunista y revolucionario vietnamita y a todas estas tareas para primero luchar por la organización de la clase obrera, de todo el pueblo, de las nacionalidades oprimidas de Vietnam, las distintas nacionalidades que conforman el pueblo de Vietnam, agruparlos, unirlos, luchar contra los obstáculos que en el camino se van presentando, como otras corrientes oportunistas, el trotskismo contra el que Ho Chi Minh hace una labor muy destacada, y también, sobre todo, para forjar la unidad de la clase obrera con un partido comunista que es ejemplar. Ese partido comunista sería el alma del proceso revolucionario, la garantía de la unidad de la clase obrera para todo lo que habrá de seguir, que aquí se señalaba, pues, ¿no? Que es la descolonización de Indochina, primero del imperialismo francés, después de la intervención del imperialismo norteamericano, y abriendo un camino cierto para un pueblo que ha luchado abnegadamente por su libertad y en el que el papel del Partido Comunista y de manera particular de Ho Chi Minh han sido esenciales, ¿no? Por eso para nosotros nos parece, reiteramos, muy importante esta iniciativa de los camaradas del Partido Comunista de Ecuador. Muchas gracias, camarada Winston, de que conmemoremos a Ho Chi Minh y llamar a estudiar su obra. Su obra es una obra muy importante, lamentablemente es poco lo que está traducido al español, pero nosotros los comunistas tenemos que hacer un esfuerzo para aprender de la teoría que desarrolla el camarada Ho Chi Minh como leninista, como marxista-leninista. Me parece que ahí con esto abriríamos la intervención y bueno, insistir, ¿no? Hoy que es el 130 aniversario del natalicio del camarada Ho Chi Minh, estamos nosotros comprometidos a
aprender de su obra y a mantener en alto la bandera de lucha por el socialismo. Ho Chi Minh decía, mientras existan ríos y montañas, mientras queden hombres, ido el agresor yanqui, construiremos un Vietnam 10 veces más hermoso. Aquí tenemos al camarada Winston Alarcón, secretario general del Partido Comunista del Ecuador, quien también hará su intervención sobre los 130 años de natalicio del camarada Ho Chi Minh. Pavel y a Roberto por el relato que nos ha hecho Pavel realmente es muy importante. Quizá yo me iría un poco más atrás de la lucha del pueblo vietnamita por su liberación, inclusive en el tiempo que todavía no habían países socialistas, no habían organizaciones propiamente dicho revolucionarias. El pueblo vietnamita ya luchaba en contra de quienes pretendían colonizarlo, entre ellos inclusive las dinastías chinas, ¿no?, que también penetraron en la península y pretendieron someterlos a su dictación. Es largo el camino del pueblo chino, muy largo, y una actitud combativa que debe dar ejemplo para todos los pueblos del mundo, y nos da un ejemplo para todos los pueblos del mundo. La lucha del pueblo vietnamita fue prácticamente nuestro baluarte, cuando estimo también para Pavel, para Roberto, para mí, ¿no?, combatíamos en la Juventud Comunista y estuvimos justamente en el tiempo que era la lucha del pueblo vietnamita, el pueblo de Ho Chi Minh, contra el colonialismo norteamericano que tenía asolado toda la zona de la Indochina. Queremos destacar en eso, pues, que la existencia misma de la lucha del pueblo vietnamita, donde murieron millones de hombres y mujeres y niños que por todo el mundo, sus fotografías, sus videos, sus películas atravesaban el corazón de todos los que participamos de un principio humanista y revolucionario. Destacamos en esto, pues, la presencia de todos los países de Europa, donde los jóvenes estudiantes, los trabajadores, las organizaciones sindicales, las organizaciones campesinas daban su grano de arena para combatir al imperialismo norteamericano, especialmente en la época que nos tocó vivir, ¿no? Las conferencias internacionales que se realizaban en París y en otras partes de Europa, así como también en América Latina, en México, en el Perú, en Argentina, en nuestro país también tuvimos algunas intervenciones de esa magnitud, donde apoyábamos con toda nuestra fuerza a la revolución en Indochina y especialmente en Vietnam. Esta categoría política nosotros la encontramos precisamente, como dice Pavel, en la enseñanza de la Gran Revolución de Octubre. Tanto más que uno de los pilares fundamentales para la lucha entablada entre el pueblo vietnamita a la cabeza Ho Chi Minh fue precisamente el Partido Comunista de la Unión Soviética. Tengan en cuenta que mucho antes de que participara Ho Chi Minh en conjunto con el Partido Comunista de la Unión Soviética, él ya había sido apresado por la reacción china y tuvo que pagar algún tiempo sometido a una criminal prisión. Pero luego avanzamos justamente, pues, como bien lo dice Pavel, junto con la Revolución Rusa y junto con la enseñanza de los trabajadores de la Unión Soviética y el Partido Comunista de la Unión Soviética, avanzamos firmemente hacia la liberación de toda Indochina, no solamente de Vietnam, por supuesto, sino Laos, Camboya y otros pueblos más que se unieron a la lucha independentista y especialmente en la lucha antiimperialista
contra el gobierno y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que en forma brutal, en forma terminante, mataba hombres, mujeres y niños en todo lo que significaba el pueblo vietnamita y todo lo que es Indochina. No es de más recordar la lucha que tuvo el pueblo vietnamita contra el coloniaje francés, ¿no? Recordamos bien ese famoso combate, ese famoso triunfo del pueblo vietnamita en lo que fue el Dien Bien Phu, ¿no? Donde en la última reunión que tuvimos de los partidos comunistas y obreros en Vietnam, nos tuvieron informar con lujo de detalle acerca de cómo se produjo el combate en el Dien Bien Phu y cómo lograron rodear al fuerte de los franceses y poder ganarles la batalla y expulsar a todos sus miembros de Vietnam. No está por demás, pues, que asistimos también a la gran retirada histórica del gobierno y el ejército de los Estados Unidos en 1973, cuando el pueblo dirigido por el Partido Comunista, dirigido por los revolucionarios de su tiempo, lograron llegar a Shanghái y lograr sacar desde sus mismas guaridas a los americanos y a todos quienes estuvieron con ellos, apoyándolos en sus acciones contra el pueblo legítimo de Vietnam. Podemos decir claramente que en ese tiempo ya Ho Chi Minh no estaba muy presente físicamente, pero era el baluarte de todos los revolucionarios de su tiempo. Y ya en 1975 asistimos a la caída de Shanghái y se produjo la gran unidad del pueblo vietnamita, es decir, el pueblo del norte, el pueblo del sur de Vietnam, que ahora es un solo pueblo, y a la cual tuvimos la satisfacción de conocer que a la ciudad de Shanghái le pusieron el nombre histórico de Ho Chi Minh. Este 130 aniversario de Ho Chi Minh significa para todo el mundo, para los ecuatorianos, para los peruanos, para los mexicanos, para toda Latinoamérica, el incentivo mayor para poder lograr tener nuestras ideas claras acerca de qué es lo que tenemos que lograr en la lucha revolucionaria junto a la clase obrera, junto a los campesinos, en el caso nuestro de América Latina, junto a nuestros indígenas, nuestros pueblos originarios, para hacer los cambios revolucionarios que en este momento de una crisis del capitalismo, de una crisis del neoliberalismo, de una crisis de salubridad que tenemos con esta pandemia que nos está acosando, los pueblos están recibiendo un ataque frontal del imperialismo, un ataque frontal de las oligarquías dominantes, donde están pretendiendo imponernos condiciones que antes no podían hacerlo, porque la gente estaba en las calles. Y ahora, aprovechando que las direcciones sindicales y los de estudiantes, especialmente los estudiantes que en Quito y en Guayaquil han sido de gran movilidad, y por qué no decirlo, también hemos visto cómo los compañeros de Perú están saliendo a las calles también a pesar de las prohibiciones de la cuarentena, asimismo los compañeros de Chile y de los otros países que están sufriendo el ataque del imperialismo y por intermedio de las oligarquías dominantes. Creo que la lucha que nos dejó Ho Chi Minh, el entusiasmo que nos dio Ho Chi Minh para llegar a triunfar, tomar el poder y establecer la vía del socialismo,
como única vía real de la humanidad para poder resolver sus problemas humanos y también para defender y conquistar muchos más derechos de los que hasta este momento tenemos. Sí, compañero Eduardo. Muchas gracias, camarada Winston. Como continuamos hablando sobre este gran estratega político, militar, ideólogo, baluarte del Partido Comunista de Vietnam, el compañero Ho Chi Minh, vamos a dar paso al compañero Roberto Sánchez. Él es miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Peruano. Así que, camarada, bienvenido al espacio. Bueno, antes que nada, quisiera manifestar, digamos, mi agrado de haber sido invitado a este evento tan importante en conmemoración, pues, a los 130 aniversarios del natalicio de Ho Chi Minh, ¿no? Que definitivamente es un héroe del pueblo de Vietnam, pero también es un héroe del movimiento comunista internacional, ¿no? Porque, bueno, sabemos que la lucha de los comunistas no es una lucha solamente, digamos, de un pueblo, de una nación, sino es una lucha de carácter internacional, ¿no? Entonces, yo quería centrar, digamos, mi intervención sobre la importancia del pensamiento de Ho Chi Minh en tres aspectos fundamentales, ¿no? En primer lugar, a mí, Ho Chi Minh me parece que personifica de manera viva la unidad dialéctica. Porque no oigo. Espera un momento. ¿No? Sí, espera un momentito, un stop. Que el camarada Winston no ha apagado el micrófono. Camarada Winston, ¿me escucha? Te escucho, pero... aló. Sí, el micrófono, camarada, para que pueda intervenir bien el... Ya, ahora sí. Ahora sí, camarada, puede intervenir. Bueno, lo que decía es que desde mi punto de vista, lo más importante de la figura y el pensamiento de Ho Chi Minh es que de alguna manera él personifica la unidad dialéctica de los principios del internacionalismo proletario y de el principio de autodeterminación de los pueblos para luchar por su liberación, ¿no? Él como persona, vemos el pueblo vietnamita como movimiento de liberación, personifican esa unidad dialéctica entre esos diferentes principios, ¿no? En segundo lugar, me parece que otro elemento también que podemos destacar del pensamiento y de la acción de Ho Chi Minh es su capacidad para desarrollar un liderazgo colectivo pensado para el desarrollo de una guerra prolongada, pero también para la construcción del socialismo, ¿no? Porque definitivamente no solamente se trataba de derrotar, digamos, al imperialismo, derrotar a sus representantes en Vietnam, sino también de construir una sociedad diferente después del triunfo, pues, de la revolución antiimperialista, de la revolución anticolonialista en Vietnam, ¿no? Y en tercer lugar, también un elemento muy importante del pensamiento y de la acción digamos, de Ho Chi Minh, me parece que es su capacidad para convertir ese liderazgo colectivo del partido en voluntad política del pueblo, ¿no? Porque definitivamente derrotar a un enemigo tan grande como vemos el norteamericano, pues significaba una labor titánica que no solamente pues, podía ser asumida por una vanguardia, sino que tenía que aglutinar en torno, vemos, al partido a una serie de sectores no proletarios, pero que definitivamente también estaban en contraposición con el imperialismo norteamericano, ¿no? Entonces, esos son los tres elementos que me parecen a mí los más importantes del pensamiento y la acción de Ho Chi Minh, ¿no? Entonces, pasaría un poco, a desarrollar, el primer punto, ¿no?
me parece pues que con respecto a que Ho Chi Minh es la encarnación viviente de la unidad dialéctica del internacionalismo proletario y el principio de autodeterminación de los pueblos, me parece que este aspecto, digamos, es muy importante comprenderlo porque eh, desde el surgimiento del movimiento comunista internacional y sobre todo también desde los años 60 en que surge pues la denominada nueva izquierda, se ha tendido pues a tergiversar lo que es el internacionalismo proletario y a contraponer este principio con lo que es el principio también de la coexistencia pacífica, ¿no? Que levantó pues la Unión Soviética después de la, digamos, de la Revolución Rusa, ¿no? Y que definitivamente sirvió, digamos, como un elemento muy importante para el fortalecimiento pues digamos, de la Unión Soviética primero y, digamos, y del movimiento comunista internacional después, ¿no? Entonces se ha tratado de contraponer el principio de la coexistencia pacífica digamos, con el principio de la lucha de clases, con el principio del internacionalismo proletario y con el principio de que los comunistas luchamos por una revolución mundial, ¿no? Entonces, la gesta de Ho Chi Minh eh, definitivamente contradice digamos, todas esas campañas desarrolladas pues, fundamentalmente por el trotskismo, por los sectores de la nueva izquierda, ¿no? Que siempre digamos, han tratado de contraponer esos elementos antes mencionados, ¿no? En segundo lugar, a mí me parece que desde un principio, como lo ha manifestado Pavel, Ho Chi Minh se da cuenta, ¿no? Digamos, de la importancia que tiene, ¿no? Para el movimiento comunista internacional el surgimiento de una revolución proletaria digamos, en Rusia, el surgimiento de un movimiento comunista internacional y que estos dos elementos eran muy importantes pues, para el desarrollo de una nueva diplomacia, que es digamos, la diplomacia popular, que necesita conjugar los esfuerzos pues, de, de lo que fue pues, la Unión Soviética, de digamos, un Estado que representaba los intereses digamos, de la clase trabajadora con el movimiento comunista internacional y con los diferentes movimientos antiimperialistas que se desarrollaban en el mundo ya en esa época, ¿no? Entonces, Ho Chi Minh valora, me parece, adecuadamente esos elementos eh, que definitivamente para él van a ser muy importantes porque van a permitir que la lucha que él emprendía, digamos que el pueblo de Vietnam emprendía digamos, contra el imperialismo francés primero y contra el imperialismo norteamericano después, tuviera pues digamos, un respaldo, ¿no? Digamos, de carácter internacional, ¿no? Y en tercer lugar, esto digamos, se ve con más claridad, eh, digamos, porque después digamos, del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la posguerra, ¿no? El poder, pues, digamos, del movimiento comunista internacional digamos, y del bloque socialista permiten, pues, que se desarrolle, pues, digamos, una campaña permanente de apoyo, digamos, digamos, a las luchas del pueblo de Vietnam, ¿no? Y definitivamente ese es un factor, digamos, muy importante digamos, que contribuyó también de alguna manera al triunfo digamos, de la revolución, digamos, en Vietnam, ¿no? Definitivamente nosotros vemos cómo Ho Chi Minh, ¿no? Dentro, digamos, de su estrategia revolucionaria, pues, digamos, lo que va a hacer es justamente conjugar estos elementos, ¿no? La solidaridad internacional, digamos, la lucha diplomática, digamos, en los foros internacionales digamos, que se habían creado después digamos, de la Segunda Guerra Mundial, pero también digamos,
logra, digamos, también la solidaridad, digamos, de muchos países, de muchos movimientos, digamos, juveniles y populares a nivel internacional, ¿no? Incluso en esa época también, no solamente hay un movimiento de solidaridad internacional con Vietnam desarrollado por los comunistas, ¿no? Sino que también, digamos, la guerra de Vietnam va a destapar muchas de las contradicciones que existían dentro de los Estados Unidos, y vamos a tener también que la lucha del pueblo, digamos, de Vietnam va a desatar pues una ola de lucha pacifista, digamos, en los Estados Unidos, que también va a ser muy importante para digamos, para el triunfo de la revolución, digamos, de la revolución vietnamita, ¿no? Y estos movimientos pacifistas posteriormente digamos, van a destapar otros problemas que existen, digamos, que existían digamos, en los Estados Unidos, vinculados pues al tema del racismo, ¿no? El surgimiento, pues, digamos, de movimientos por los derechos humanos digamos, digamos, de las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos. Todo esto se va a desatar como consecuencia digamos, de esa radicalización, digamos, de la lucha, digamos, a nivel internacional, ¿no? Entonces, me parece a mí que definitivamente tenemos que tener, digamos, claros que la lucha desarrollada, digamos, Ho Chi Minh, definitivamente lo que hace es ratificar, ¿no? Digamos, la justeza digamos, de las políticas desarrolladas por la Unión Soviética en ese momento, por el bloque socialista digamos, cuando este surge, y por el movimiento comunista internacional digamos, en ese contexto de lucha que se le planteó, digamos, al pueblo de Vietnam, ¿no? Camarada Pavel, ¿qué nos podrías decir con respecto ya un poco ya entonándonos en el conversatorio? ¿Qué nos puedes decir y la importancia de todo el proceso de liberación del pueblo de Vietnam? Bueno, hay que insistir en un aspecto, ¿no? Hace pocos días se conmemoraron el día 22 de abril los 150 años del natalicio de Lenin, y hace unos días el 75 aniversario de la derrota del fascismo. Todo esto existe un eslabonamiento, porque el planteamiento de Lenin, es decir, tener muy claro cuál es el momento actual de desarrollo del capitalismo, ¿no? El capitalismo de los monopolios, el papel del imperialismo, la posibilidad de que abre el imperialismo a partir de determinados factores, de determinadas leyes en la economía, como el desarrollo desigual, de la posibilidad de romper el sistema en su eslabón más débil, ¿no? Y la teoría a partir de ello, de la teoría de la revolución socialista de Lenin. Y luego el factor fundamental que significó, como aquí se ha señalado tanto por el camarada Winston como por el camarada Roberto, la existencia, la construcción del socialismo en el siglo XX, de manera muy destacada en la Unión Soviética, que además era una lucha orientada por una estrategia, ¿no? No cabe duda ninguna que la victoria del Ejército Rojo y de la Unión Soviética sobre el fascismo, sobre la contrarrevolución internacional, no solo del fascismo en Alemania, del régimen antipopular nazi, del fascismo en Italia, del eje anticominter que incluía a Japón imperialista, y la misma construcción del socialismo con sus características irrenunciables, abrieron esta posibilidad de la descolonización. Es algo que visualiza claramente la dirección del movimiento comunista internacional, entre las que se encontraba, por supuesto, el camarada Ho Chi Minh,
y otros dirigentes revolucionarios, ¿no? Es decir, que junto con el avance del socialismo, la posibilidad de que los pueblos avanzaran existía, que era una ruta cierta, que era una perspectiva concreta, ¿no? Es decir, el triunfo revolucionario de octubre, bueno, contribuye a que el pueblo de Mongolia se ponga de pie. Y el avance del socialismo, la derrota del fascismo, contribuyen a la descolonización de Vietnam, de China, de la India, de Corea, de los pueblos de África. Por eso creo que es muy válido cómo Ho Chi Minh desarrolla esta teoría entre la importancia del marxismo-leninismo, del camino del leninismo, como asidero para los pueblos en la lucha por su liberación. Tanto lo que señala el camarada Winston, pues, ¿no? Hay pendientes en esta lucha de los pueblos oprimidos, los pueblos originarios de América que continúan oprimidos, que continúan sin realizar sus aspiraciones de contar con soberanía, con autodeterminación, y en la que los comunistas tenemos que jugar un rol, pues, ¿no? Y nos parece muy importante señalar que si el socialismo, que si la construcción socialista en el siglo XX pudo cumplir con esas responsabilidades internacionalistas, es por la claridad de lucha en contra del imperialismo, en contra del capital, por ninguna concesión hecha y efectuada, a pesar de los distintos episodios que se tuvieran que librar. La Unión Soviética, el Partido Comunista Bolchevique, supieron siempre cumplir con su responsabilidad. Esto es, no solo con la lucha material directa contra el fascismo, contra el imperialismo, sino con la ayuda concreta y con la lucha política e ideológica con los partidos comunistas y con los pueblos. Aquí hay que decir que la experiencia que nos lega la construcción socialista en el siglo XX es el asunto de las características generales que debe tener el socialismo. En primer lugar, que surge del derrocamiento del régimen capitalista, que pasa necesariamente por la socialización de los medios de producción concentrados, por la planificación central de la economía, que es una característica irrenunciable de la construcción socialista, y por el asunto del poder obrero y del control obrero, y que además necesariamente, como se constata durante la construcción socialista en la Unión Soviética, por el combate a las relaciones mercantiles. Esto es, para construir una sociedad nueva, que esté impregnada de lo nuevo, de las características que emanan de la construcción socialista y que son las que permitan que en realidad surja una nueva sociedad. Esta construcción socialista, constatable, digamos, en un cierto periodo en la Unión Soviética, en los años 30, eso era ya muy claro con el proceso de industrialización, con la verdadera movilización de la clase obrera, del proletariado, en el centro de todos los asuntos, y además con la forma en que se daba esta socialización de los beneficios para el conjunto de la clase obrera y del proletariado. Entonces, en el hilo de lo que señala el camarada Winston y el camarada Roberto, reivindicar, subrayar el asunto de la Unión Soviética, de la construcción socialista, como un aliado objetivo de la lucha de todos los pueblos, en la lucha contra el colonialismo en ese momento, pero sobre todo para construir la sociedad futura. Otro elemento que a nosotros nos parece que es irrenunciable y que Ho Chi Minh lo pone en evidencia, es que el Partido Comunista, el Partido Revolucionario de la Clase Obrera, el Partido Marxista-Leninista no tiene sustituto. No tiene sustituto. Y lo decimos porque en ocasiones hay mucho debate de que si la necesaria unidad de luchas y convergencias de los distintos actores en contra del capitalismo puede prescindir de la existencia del Partido Comunista para construir un nuevo sujeto político. Llámese un frente, llámese un partido que tenga otras características y que, digamos, ya no tenga esas características del partido marxista-leninista, su identidad de clase, su carácter de una ideología única. El
partido de nuevo tipo, pues, ¿no? Y aunque se habla y se dice mucho y en ocasiones se hacen muy rimbombantes procesos de unidad de izquierda, la verdad es que el Partido Comunista no tiene sustituto en el proceso revolucionario. Y en el caso de Vietnam, en el caso de la revolución vietnamita, el Partido Comunista fue el alma de, insistimos, no solo de la unidad, de la conciencia, de la clase obrera, de todos los pueblos de Indochina y en particular el de Vietnam, de todas las nacionalidades, del campesinado, y que permitió esas epopeyas que aquí con justa razón se señalaron, ¿no? De Bien Bien Phu, de la lucha de muchos años en contra de la intervención del llamado ejército más poderoso que del imperialismo norteamericano, que fue derrotado política y militarmente por el pueblo de Vietnam, y que además este Partido Comunista forjó a cuadros a la altura de esa responsabilidad. Cito solo algunos de estos nombres, formados en la escuela de Ho Chi Minh: Bonnie Nguyen Yap, Le Duan, Truong Chinh, y la lista sería larga, pues no, porque están los cuadros, pero también está toda la clase obrera y todo un pueblo que unido demostró que es posible avanzar en el terreno de la lucha de clases. Y ya para cerrar esta parte, decir que Ho Chi Minh es un ejemplo del comunista, pues, ¿no? Es decir, en ocasiones en la militancia, en la acción política de los partidos comunistas, sobre todo por las contradicciones, los antagonismos que se presentan en la lucha de clases, en ocasiones está en constante, digamos, debate qué es ser comunista, qué es ser militante del Partido Comunista. Por ejemplo, si es posible ser comunista fuera del partido, si es posible que existan comunistas fuera del Partido Comunista. Y Ho Chi Minh en ese punto es enfático, ¿no? El lugar del comunista es en el Partido Comunista como parte del proceso revolucionario, pero además de Ho Chi Minh como un comunista íntegro, pues, ¿no? Donde es muy claro un nivel muy fuerte, muy profundo de asimilación de la teoría marxista-leninista, combinado con una sencillez, con una humildad, con una profundidad del revolucionario, que precisamente con ese ejemplo logra organizar y sin hacer ninguna concesión en principios, sin caer en populismo, ni mucho menos, siempre firme en el núcleo de la teoría revolucionaria como premisa para el movimiento revolucionario, pero de un comunista que nos demuestra que el marxismo-leninismo no es algo separado de la clase, sino algo interiorizado a la clase, como que la clase obrera como tal, que los pueblos, que los comunistas no son algo aparte, sino que son parte de estos procesos, que son parte de la clase y que como parte de la clase pueden contribuir a que el movimiento eleve su nivel político, su nivel ideológico y cumpla sus objetivos revolucionarios. Y que eslabone la lucha inmediata de los pueblos, sus demandas, como por ejemplo la independencia, la soberanía, a un objetivo esencial, que es el del socialismo, que es al mismo tiempo la única garantía para que todas las demandas de la clase obrera y de los pueblos puedan realizarse. Entonces, reiterando, por parte del Partido Comunista de México, nuestra admiración, nuestro reconocimiento y nuestro homenaje a Ho Chi Minh, un gran comunista, un ejemplo de comunista. Muchas gracias. Camarada Winston Alarcón, ¿qué aprendizajes y qué experiencias y en qué ha contribuido la figura de Ho Chi Minh, el acto, la acción revolucionaria de él y toda su trayectoria para los comunistas en el Ecuador? El micrófono, camarada.
Aló. Sí, sí, gracias. Digo, en primer lugar, quisiera agradecer la intervención de Pavel en el sentido de la presencia de Ho Chi Minh desde el punto de vista de la militancia comunista, de la seguridad de que un comunista debe estar siempre en el Partido Comunista de su país. Esto es una alternativa que no es viable para diferenciarla con otras cosas y a pesar de que las fuerzas de izquierda en muchos países, en algunos países, llevan distintas tendencias y distintas organizaciones, pero indudablemente que la seriedad, la prontitud con que los comunistas hacen sus deliberaciones y sus orientaciones políticas determinan precisamente el cauce de un pueblo y el cauce de un país hacia sus objetivos fundamentales, que es el socialismo y el comunismo. Quisiera justamente en razón de estos conceptos y dado de que me tocó precisamente ser dirigente de la Juventud Comunista en el tiempo de la guerra de Vietnam y dirigente estudiantil, hacer recuerdo de que Ho Chi Minh fue también joven. Ho Chi Minh no solamente era un joven campesino, un joven trabajador, sino que también era un intelectual. Hay algunos escritos de Ho Chi Minh como poeta, escribió algunas cosas que nos llegaban prontamente a nuestra sensibilidad de la juventud. Es por eso que cuando se produce la lucha frontal por la movilización de todos los pueblos de Asia, África y América Latina por el sentido de la liberación nacional, ¿no? Que por supuesto tuvo un gran apoyo del pueblo cubano, en especial de las orientaciones del camarada Fidel Castro, que llevó a una coalición de ideas, un entendimiento de ideas formidable en los movimientos de liberación nacional de lo que se dio a llamar el tercer mundo. Esto influenció, por supuesto, en gran medida en la juventud del mundo entero, inclusive en los jóvenes en los Estados Unidos. Los jóvenes ¿Hubo un problema? Parece que se cortó la comunicación. y No se del escucha. pueblo de Indochina. Aló, aló, Camarada Winston, aló, sí, camarada aló, Winston. ahí se escucha, ¿sí? No, Sí, no se ahí escuchó se la escucha, última parte, sí, no se escuchó la última parte sobre los Estados Unidos, de los sí, jóvenes de Estados Unidos. sí, en eso quería referirme a Hasta ahí se la quedó. posibilidad que tuvieron, ¿sí se escucha? Ahí se escucha, ahí se escucha, ahí se escucha, ¿no? Sí, Sí, entonces sí, me refería a la movilización que fue la movilización de los jóvenes en los Estados Unidos, jóvenes artistas, intelectuales, inclusive los jóvenes que tocaban el rock and roll, que también lo vincularon con la lucha del pueblo vietnamita. Yo había hecho recuerdo de la movilización del pueblo mexicano, de los jóvenes mexicanos fundamentalmente, en una gran movilización a favor de Vietnam. Me cupo el honor de estar cerca de ese acontecimiento, igual que ocurrió en París. En este sentido, quisiera destacar, pues, como ya me parece que sí se escuchó la parte donde hablaba del movimiento de liberación nacional de los pueblos de Asia, África y América Latina. Y en América Latina, el destacado papel que le tocó jugar a la Revolución Cubana y precisamente al gran líder de todos los latinos y de todo el mundo, que es el comandante Fidel Castro. En este plano, quisiera recordar que estuvimos presentes juntos a los jóvenes
y convocados en todas las formas de lucha para lograr seguir los movimientos de liberación nacional en todo el mundo, lo que se dio a llamar el tercer mundo, y que logramos presentar nuestras ideas y nuestros principios revolucionarios en el papel de seguir los pasos del pueblo vietnamita y seguir los pasos del gran líder Ho Chi Minh. Sí, Eduardo, puedes seguir. Camarada Roberto Sánchez, el Che Guevara nos decía crear 2, 3 o más Vietnam en América Latina, en un contexto muy convulsionado. Claro. ¿Qué nos podrías decir del aprendizaje que tuvieron los movimientos de liberación nacional en América Latina y sobre todo también en Perú, ¿no? En Perú una situación, una izquierda también un poco compleja, pero de una situación compleja, pero vale destacar también algunos puntos, el papel del Partido Comunista Peruano también en la historia, sus centrales sindicales, su aporte dentro del movimiento campesino. ¿Qué nos podrías decir de aquello? Sí, bueno, en la primera parte de mi intervención solamente me había referido al primer aspecto que había señalado como parte, digamos, del legado de Ho Chi Minh y que está referido, pues, básicamente a él como, digamos, como a la encarnación de la unidad dialéctica entre los principios del internacionalismo proletario y la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Pero creo que también había mencionado que otro de los legados de Ho Chi Minh había sido el haber podido desarrollar pues un liderazgo pues de carácter colectivo, pensado pues en una lucha prolongada y en la construcción del socialismo, ¿no? Digamos, y en ese sentido, creo que digamos, no solamente en el caso de Vietnam, en donde nosotros vamos a ver cómo Ho Chi Minh se rodea de los mejores intelectuales, de las personas más consecuentes, para darle continuidad a este movimiento revolucionario, nosotros vamos a ver que él forma un liderazgo colectivo en donde podemos tener personajes tan importantes como, por ejemplo, el general Giap, vencedor pues de Dien Bien Phu, o podemos tener a personajes como Le Duan, digamos, el continuador, se puede decir, digamos, del legado de Ho Chi Minh después digamos, de su muerte, ¿no? Personajes que estuvieron siempre comprometidos, digamos, en la misma lucha y que siempre demostraron tener una misma línea de pensamiento, ¿no? Y esa línea de pensamiento es la que definitivamente nos brinda, pues, digamos, el marxismo-leninismo como una doctrina que nos permite comprender, pues, la realidad y las contradicciones que existen en una determinada sociedad, ¿no? Ahora, con respecto a eso, y ya extrapolándolo, digamos, con América Latina, nosotros vamos a ver pues que en el caso de la Revolución Cubana, vamos a tener que siempre hablamos digamos, de la figura de Fidel, ¿no? Pero también tenemos personajes como el Che Guevara, tenemos personajes como Camilo Cienfuegos, ¿no? Y una enorme cantidad digamos, de dirigentes que también se comprometieron en esa lucha digamos, de manera permanente y en una misma línea de pensamiento, ¿no? Y también vamos a tener, digamos, en el caso de América Latina, muchos movimientos de liberación nacional en donde también esta doctrina o este pensamiento de la unidad colectiva ha sido el que ha permitido pues la conformación de frentes de liberación nacional para enfrentar al imperialismo y también para democratizar las sociedades y en el caso de Cuba pues profundizar digamos, en la construcción del socialismo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este tema digamos, del liderazgo colectivo, creo que en América Latina eso también ha tenido digamos, su reflejo en
digamos, en el caso de la Revolución Cubana, en el caso de la Revolución Nicaragüense, en el caso, digamos, digamos, del propio movimiento salvadoreño, en donde el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, pues es un colectivo de movimientos y de liderazgos que de alguna manera están luchando por democratizar la sociedad y profundizar, digamos, en los procesos camino, digamos, al socialismo también, ¿no? Ahora, en el caso del Perú, también acá tenemos muchas experiencias de liderazgos, digamos, colectivos, ¿no? Como el caso de lo que fue el Frente de Liberación Nacional en los años 60, tenemos la experiencia de, digamos, de Izquierda Unida, en donde los diferentes grupos de izquierda confluyeron en torno, pues, a un programa, ¿no? Desgraciadamente, en el Perú, los sectores, durante los años 90, bueno, se impuso una dictadura cívico-militar encabezada pues por Fujimori. Hubo digamos, una contraofensiva de los sectores, digamos, de los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad y como consecuencia de eso, ¿verdad? Hubo, digamos, un retroceso digamos, en las fuerzas de izquierda, ¿no? Sin embargo, ahora nuevamente existe la posibilidad digamos, de reconstruir, digamos, ese movimiento, digamos, en función a los nuevos liderazgos que se han ido gestando, pues, en los últimos años, ¿no? Es decir, la política del Partido Comunista, que como bien es cierto, eh, manifiesta Pavel, es insustituible, también nos debe llevar también a tener digamos, una política amplia, digamos, para poder eh, canalizar, digamos, a otros sectores de izquierda en la lucha estratégica contra, digamos, el imperialismo, ¿no? Y lo otro también digamos, que es importante y que había mencionado y con respecto, digamos, al pensamiento y a la acción política de Ho Chi Minh, pues definitivamente él convierte, digamos, el liderazgo del partido en una voluntad política permanente, ¿no? Digamos, para luchar, digamos, contra el imperialismo y el colonialismo, ¿no? Y definitivamente nosotros vamos a ver cómo eso permitió que, digamos, el pueblo vietnamita pudiera, en primer lugar, derrotar a los franceses, ¿no? En segundo lugar, pudiera desarrollar o resistir, ¿no? Digamos, ofensivas o maniobras tan fuertes como, por ejemplo, los bombardeos digamos, contra Hanoi, ¿no? Los incidentes digamos, de Tonkin, ¿no? Digamos, cómo pudo desarrollar, por ejemplo, la ofensiva del Tet en el año 68, que fue quizás, digamos, una derrota militar, pero que se constituyó, pues, digamos, en una victoria política que finalmente terminaría eh, digamos, convenciendo, digamos, digamos, al propio Estados Unidos de que no iba a poder ganar esa guerra, ¿no? Y de tal manera que en el año de 1973 los norteamericanos comienzan a retirarse de Vietnam y el año de 1975, después de 30 años de lucha, ¿no? El pueblo de Vietnam logra la victoria, ¿no? Entonces, yo creo que esa es digamos, en el caso de América Latina, ¿no? Guardando obviamente digamos, las distancias, ¿no? Los pueblos de América Latina también creo que han demostrado, digamos, su capacidad para luchar, ¿no? Y resistir, digamos, al imperialismo norteamericano, ¿no? Y en ese sentido creo que digamos, los partidos comunistas debemos luchar justamente por conquistar ese liderazgo para poder convertir esa voluntad política del pueblo en un factor importante para transformaciones y revoluciones en América Latina, ¿no? Y creo que ese es el mayor compromiso que nosotros tenemos como comunistas, ¿no?
es decir, ratificarnos en los principios del internacionalismo proletario, debemos ratificarnos en el principio de desarrollar pues vanguardias colectivas, ¿no? Y en tercer lugar, mejorar, digamos, nuestra vinculación con el pueblo para lograr transformaciones revolucionarias en nuestros países y contribuir así al desarrollo de la revolución mundial, ¿no? Creo que ese sería el compromiso digamos, de los comunistas digamos, en el Perú, tomando en cuenta o teniendo como ejemplo, digamos, la lucha de Ho Chi Minh y del pueblo vietnamita, ¿no? Ese sería nuestro mejor homenaje, ¿no? En el presente. A propósito, nos encontramos justamente a pocos días del 94 aniversario del Partido Comunista del Ecuador, un partido que ha formado parte de la historia y de lucha del pueblo ecuatoriano de los últimos 94 años. Entonces, también asimismo, también aprovechar el espacio, que también se enmarca este conversatorio también como parte de los festejos también de nuestro aniversario. Habrá un acto central también el día sábado 23 a las 18 horas, está previsto. Ya están llegando los saludos de los diferentes partidos comunistas. Se han manifestado camaradas del Partido Comunista de Turquía, del Partido Comunista Colombiano, del Partido Comunista de Chile, del Partido Comunista de México. Ya también otros compañeros también están enviando sus saludos. Bueno, vamos a una pena enorme también cerrar este espacio de esta manera también cuando muchos nos están viendo. Yo quisiera de pronto de cada uno de los participantes unas últimas palabras de reflexión, ¿no? A los comunistas, ¿no? Tanto de los que estamos luchando en este presente y que cuál debe ser nuestras tareas puntuales ya en el momento actual, ¿no? Camarada Pavel, camarada Winston, camarada Roberto, unas últimas palabras. Pavel, por favor. Bueno, en primer lugar, expresar nuestro reconocimiento al Partido Comunista del Ecuador, saludar su lucha, 94 años, partido heroico, un partido combativo, un partido revolucionario, partido con el que desarrollamos una relación constante de solidaridad, de camaradería. Expresar nuestra solidaridad al pueblo de Ecuador, que ha sido golpeado doblemente, tanto por la crisis sanitaria que nos afecta a todos los pueblos a través del COVID-19 y por la mala gestión que está realizando el gobierno ecuatoriano, que ha permitido que se maximice el número de contagios y de fallecimientos. Enviar nuestro abrazo solidario y el gran esfuerzo que en estas condiciones desempeña el Partido Comunista, pues por continuar orientando al pueblo, organizando al pueblo. Los comunistas siempre hemos luchado en todas las condiciones, ¿no? Señalar que esta crisis sanitaria del COVID-19 manifiesta la evidencia de los límites históricos del capitalismo. Al capital le es incompatible el derecho del pueblo a la salud, el derecho del pueblo al trabajo, el derecho del pueblo a mejores condiciones de vida. Los derechos de la clase obrera son incompatibles con la existencia del capitalismo. Vemos cómo se manifiesta la avidez de lucro, de ganancia del capital, que aun y cuando la lógica más elemental indicaría la necesidad del alargamiento de las medidas de distancia social, pues también tenemos claro, a pesar de todo lo que han dicho los teóricos del capital sobre la financiarización de la economía y sobre el asunto de que cada vez es menos prescindible el trabajo, pues lo cierto es que esta crisis nos muestra que el capital no puede vivir sin la existencia del trabajo, que la explotación del trabajo asalariado es lo que permite la existencia del capital. Como bien decía Marx ahí en el tomo primero del Capital, el capital guardado, el dinero guardado, el dinero en los bancos no produce capital. Lo único que permite que se transforme en capital es el trabajo asalariado, la plusvalía
es lo que permite la acumulación y la existencia como tal del capital. Y hoy tenemos esta evidencia clara y sobre esa base decir muy claramente que los límites del capitalismo están ahí. No como consecuencia de la crisis sanitaria, eso hay que señalarlo, porque en las próximas semanas y meses será parte del discurso hegemónico del capital, de que la crisis sanitaria ha provocado la crisis económica. No, la crisis económica, como parte del ciclo económico del sistema capitalista, se estaba ya anidando, preparando, y ahora va a irrumpir como una crisis de sobreproducción y sobreacumulación, que al igual que la crisis económica de sobreproducción y sobreacumulación del año 2008, intentará preservar las ganancias de los monopolios y cargar sus costos sobre la clase obrera. Entonces, cada partido comunista tiene su responsabilidad para desarrollar la lucha en este contexto de contradicción capital-trabajo, para organizar la clase obrera, para insubordinarla contra las medidas antiobreras y antipopulares que tomará el capital. Nosotros, camaradas, decir, estamos convencidos de que esta época de transición histórica del capitalismo al socialismo está abierta, que vamos a vivir una época de revoluciones socialistas y que cada partido comunista tiene que cumplir con su responsabilidad de preparar, organizar a la clase obrera, de mantener su criterio clasista, de mantenerse como partido comunista con autonomía e independencia de clase, con sus programas acordes a las tareas que fija el desarrollo del capitalismo. Y en ese contexto nosotros actuamos e intervenimos y nos desarrollamos en las condiciones adversas que vive cada partido comunista, porque todos los partidos comunistas, en tanto que fuerzas antagónicas del capital, en tanto que fuerzas antagónicas del imperialismo, enfrentaremos siempre condiciones adversas, condiciones difíciles, pero la organización, una teoría de vanguardia, la historia de nuestros propios partidos, que es heroica en Perú, en Ecuador, pero en todo el continente, desde Argentina, que fue el primer partido fundado, hasta el Canadá, la historia de nuestros partidos es heroica, lo mismo que en Europa, en Asia, en África, en Oceanía. Cada partido comunista acumula una experiencia valiosa que hoy nos permite tener condiciones para comprender que el capitalismo vive sus límites históricos y que la lucha por el socialismo, con la clase obrera como enterradora del capitalismo, tiene plena actualidad. Ahí el PCM en estas condiciones de la pandemia que afecta y golpea a los pueblos y a los trabajadores de todo, no ha dejado un solo día de tener su actividad. Partimos de la idea de que el Partido Comunista actúa en todas las condiciones y bueno, estamos desarrollando esa lucha y bueno, reiterar nuestro saludo fraterno, camaraderil, recibirán el saludo por escrito de nuestro comité central, pero adelantamos un viva al Partido Comunista del Ecuador. Muchas gracias, camaradas. Muchas gracias, camarada Pavel. Compañero Roberto Sánchez, compártenos. Bueno, en primer lugar, definitivamente nosotros sabemos que el Partido Comunista del Ecuador es un partido histórico, un partido de la clase trabajadora y que definitivamente ha sido muy importante pues, en el desarrollo del movimiento obrero, popular y campesino en la República Hermana del Ecuador, ¿no? Y en ese sentido, creo que siempre hemos tenido muy buenas relaciones, incluso trayendo a colación un recuerdo personal. Cuando era secretario de Relaciones Internacionales de la Juventud Comunista, ¿verdad? Desarrollamos muy buenas relaciones digamos, con el partido, con la Juventud Comunista del Ecuador y realizamos un encuentro en Cuenca, ¿no? Justamente digamos, en el enfoque de convertir, digamos, hacer, digamos, de las fronteras zonas de encuentro entre los diferentes movimientos juveniles de América Latina, ¿no? Porque definitivamente nosotros sabemos que estas fronteras son fronteras creadas pues, por
grupos de interés, por los grandes capitalistas, ¿no? Y que vemos la lucha de los pueblos de América Latina y de los comunistas es una lucha por unir a los pueblos en función fundamentalmente pues a sus intereses de clase, ¿no? Y en eso pues nosotros nos ratificamos y definitivamente creo que habría que retomar, digamos, un poco ese tipo de actividades en las cuales los movimientos juveniles, los partidos comunistas desarrollen mayores espacios digamos, de cooperación y tanto para la organización como para la lucha, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes, ahora estamos en una, en medio de una crisis sanitaria de carácter global, ¿no? Que ha puesto pues al descubierto digamos, las propias contradicciones, no solamente del modelo neoliberal, sino también pues del capitalismo, ¿no? Bueno, no sé si seguirle llamando capitalismo o de repente habría que llamarle covitalismo, ¿no? Porque digamos, porque digamos, en realidad es como una especie de virus que lo único que ha hecho durante toda la historia es matar a la clase trabajadora y a los pueblos, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, a lo que iba es a que, digamos, en el marco de esta crisis sanitaria, pues tenemos tareas conjuntas, ¿no? La crisis sanitaria ha puesto al descubierto las deficiencias pues, de 30 años de privatización, ¿no? Digamos, los sistemas de salud pues han colapsado. ¿Y por qué han colapsado? Han colapsado definitivamente porque durante estos últimos 30 años lo que se ha hecho es privatizar la salud, ¿no? Eh, Han colapsado también eh, digamos, todo, digamos, el sistema laboral, ¿no? Entonces, eh, el tema que nosotros tenemos que comenzar ya a pensar es qué vamos a hacer después de esta crisis sanitaria, ¿no? Porque como bien lo ha dicho Pavel, ya existía una crisis en ciernes, digamos, en este último periodo. Los especialistas señalan, digamos, en el caso peruano, que nosotros vamos a tener después del término, pues, digamos, de la cuarentena, una crisis similar a la de 1879 y a la de 1929. Entonces, pues, en ese contexto, las contradicciones de clase, pues, definitivamente se van a agudizar. Y es tarea digamos, de los comunistas estar preparados digamos, para estas tareas que se vienen, no solamente en el ámbito nacional, sino también digamos, digamos, en el ámbito internacional, ¿no? Y yo creo que acá definitivamente hay que coordinar acciones para luchar pues, de manera conjunta contra las amenazas digamos, del imperialismo, ¿no? Y lo que te decía, en la misma línea digamos, de lo que ha manifestado Pavel, es que digamos, una vez que salgamos digamos, de la crisis, pues eh, los grupos de poder van a querer resolver esta crisis a su favor, fundamentalmente expropiando a los trabajadores, quitándole más derechos, etcétera, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es una tarea de todos estar preparados para eso, organizarnos mejor para luchar y movilizar a la clase trabajadora en contra de estos sectores de poder y obviamente para eso necesitamos coordinar de manera permanente acciones como Movimiento Comunista Internacional en América Latina, ¿no? Y me ratifico, en ese llamamiento y creo que es una tarea que tenemos que enfrentar todos de manera conjunta. Cerramos este espacio, agradecemos a todos los ponentes presentes, al camarada Pavel, primer secretario del Partido Comunista de México, al camarada, perdón, discúlpeme, el camarada Winston Alarcón, cierra este espacio, obviamente,
un mensaje a la militancia del Partido Comunista del Ecuador, de México y el peruano, ¿no? Y a toda la militancia, ¿no? A nivel continental que de pronto se acoge a este espacio para poder nutrirse ideológica y formativamente. Camarada Winston. Sí, camaradas, en primer lugar quiero agradecerle a Pavel, a Roberto por estas intervenciones que realmente han sido muy educativas personalmente y para mi iniciativa, un comunista del Ecuador. Valga la oportunidad de que hemos tocado un tema tan importante como es la lucha por la liberación del pueblo vietnamita y su gran líder, el compañero y camarada Ho Chi Minh. Lo que nos ha demostrado hoy, precisamente en razón del momento histórico que estamos viviendo con esta pandemia, es, como bien lo dice Pavel, el capitalismo se está demostrando tal como es, que no sirve para los pueblos, que no sirve para la existencia y la vida de la humanidad. Muy por el contrario, estamos asistiendo a una caída del imperialismo y del sistema capitalista de producción, al neoliberalismo, cuando en los mismos Estados Unidos la muerte está en el orden del día. Estamos llegando a los 100.000 muertos en los Estados Unidos de negros, chicanos, mexicanos, latinoamericanos que están en los Estados Unidos viviendo, y contra ellos pesa esta pandemia, este virus, el COVID-19. Muy por el contrario, y valga la oportunidad para destacarlo, en Vietnam la muerte por este sistema de salud de la pandemia es cero, es cero. Es una diferencia enorme, y en este momento histórico que estamos recordando, ¿no? Vietnam no solamente le ha ganado la batalla, la guerra a los Estados Unidos, sino que le gana también en la previsión, en la salud de su pueblo. Por nuestro lado, en el Ecuador, y junto a ello, pues queremos recordar que en los países que tienen un desarrollo económico, social, socialista, como Cuba, Nicaragua, y por qué no decirlo también Venezuela, por el camino que ha escogido de su liberación, el control sanitario es absolutamente favorable a los pueblos, determinando que esta pandemia no cause los horrores que está causando en Italia, que causando en Inglaterra, está causando en Francia, y que fundamentalmente en los Estados Unidos, con ese gobierno reaccionario, criminal, imperialista de Trump, es un fracaso el sistema de salud. En nuestro país estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. El pueblo mismo se organiza en cada una de las parroquias, en cada uno de los cantones, para poder sobrevivir bajo estas condiciones. Y en este sentido, pues, está también tomándolo muy en cuenta nuestra organización política, que es el Frente de la Unidad para Vencer, que está manifestándose en diferentes ocasiones en las calles mismo para llevar adelante un proceso de liberación en nuestro país, junto a la clase obrera nuestra, junto a nuestros campesinos, a la población indígena. Nosotros tenemos al camarada miembro del Ejecutivo del Comité Central como presidente de la Federación Ecuatoriana de Indígenas, que es originalmente su nombre propio y hoy se llama Confederación de Pueblos y Organizaciones Campesinas del Ecuador, pero con el mismo nominativo de FEI. Creemos y estamos seguros que en el momento oportuno que nos dé la posibilidad de salir unidos al combate, vamos a ganar y vamos a cambiar, como hemos planteado y tenemos planteado, que después de esta pandemia veremos realmente una posibilidad cierta de lograr el triunfo revolucionario en diferentes pueblos del mundo, y veremos otro panorama económico, social en el mundo entero. La pandemia nos ha golpeado mucho, pero también nos está enseñando un camino de que
Es posible derrotar al capitalismo, es posible derrotar al neoliberalismo, porque no producen nada a favor de la humanidad ni de los pueblos del mundo. Gracias, compañeros. Estamos siempre a la orden en la lucha revolucionaria de nuestros pueblos, apoyando a los compañeros de Perú, apoyando a los compañeros de México, y estamos presentes en toda Latinoamérica por los grandes objetivos de la liberación social y nacional. Gracias, compañeros. Gracias. Agradecemos la presencia, ahora sí, de los camaradas Pavel, del camarada Pavel del Partido Comunista de México, del camarada Roberto del Partido Comunista del Ecuador, del camarada Winston, quien cierra este hermoso espacio, un poco emotivo, en homenaje a los 130 años de natalicio de nuestro gran líder histórico, maestro Ho Chi Minh. Asimismo, también agradecer también a los presentes dentro de nuestra cuenta de Facebook y a los que también están viendo este video. En este sentido, extendemos nuestro abrazo a todos nuestros camaradas y compañeros. Y bueno, estamos en situaciones difíciles. Sabemos que es un momento de encrucijada para la clase trabajadora en buscar la solución, y esa solución es el socialismo con miras al comunismo. Un abrazo con todos y muchas gracias. Salud. Gracias a ti. Salud, salud.